Seguimos con el estudio de la parábola del sembrador. Marcos 4. Marcos 4. Mateo, Marcos. Marcos 4, 7. Marcos 4, 7. ¿Lo tienen? Amén. Entonces vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos juntos. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Otra vez. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Jesús. Gracias porque nos permites estar en tu templo. Gracias porque nos permites servirte, Jesucristo bendito. Mi Dios, lávame, límpiame con tu sangre poderosa, Padre eterno. Límpianos, Jesús, te lo suplicamos. Límpianos de toda maldad, de todo mal pensamiento, en el nombre de Jesús. Que tu sangre poderosa también nos cubra, sea un escudo alrededor nuestro, Padre. En el nombre de Jesús también te pido que me des la gracia para exponer tu palabra, que me des sabiduría, Padre Santo, para poder expresar tus pensamientos, Padre mío, y que mis hermanos y hermanas puedan ser edificados, pueda crecer esta palabra al 100 por 1, pueda ser entendida, Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, papá. También pedimos, mi Dios, por las personas que están enfermas. Intercedemos por ellas, Padre Santo. Y también descansamos en ti, creyendo que tú harás la obra en cada uno de ellos. Pero también tenemos que saber que tú nos pides paciencia. Paciencia para que no os falte ninguna cosa en nuestra vida. Que nuestra paciencia, Padre, tenga la obra completa para que no nos falte cosa alguna. Gracias, papá, por todo lo que nos das. Gracias, Jesús, aún por los problemas, aún por las dificultades. Te damos las gracias. Que esta mañana seas tú el único glorificado. Yo me aparto, Padre, para que sea usted el único que tome la gloria y la honra en este lugar. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo, papá, te lo hemos pedido. Amén y amén. Tomemos nuestros asientos, hermanos. Entonces vamos a continuar con la misma línea de la parábola del sembrador, que tiene una gran riqueza, una riqueza muy grande. Y habíamos visto que cuando el sembrador salió a sembrar, parte cayó en el camino, problema grave no entender la palabra. Segunda parte, o parte de la semilla también cayó en un suelo pedregoso, donde la palabra no pudo desarrollarse, donde no tuvo raíz, y donde vimos también que la raíz que debemos de desarrollar como creyentes, la clave de todo creyente es el amor a Dios, porque es el primer mandamiento que tenemos en la palabra. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, ¿verdad? Y el segundo, pues amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la tercera que vamos a ver ahora es aquella que cayó, dice que en el 7, y otra parte de esa semilla que el sembrador iba, valga la redundancia, sembrando, cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y entonces cuando estudiamos acerca de los espinos allá, vemos que la primera vez que aparecen los espinos y los cardos y los abrojos es en el Génesis, pero aparece en una forma de maldición. O sea, los espinos no son nada bueno. Los espinos no es el producto que
que Dios espera o que un sembrador espera como resultado de su siembra. Entonces vemos ahí en Génesis, acompáñenme por favor, ahí a Génesis, en el Génesis 3, 17, que nos habla acerca de los espinos, los abrojos, los cardos, pero como una maldición, son una maldición. Y dijo al hombre en el 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y mire el 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Entonces vemos que los espinos, la primera vez que aparece en un contexto de maldición por la desobediencia del ser humano, por la desobediencia primeramente de Eva y luego de Adán por haberle obedecido a la mujer y haber comido de su fruto. Entonces, pero si vamos a más profundo y escarbamos un poco más la palabra, ¿qué son los espinos? ¿Qué es el cardo, los abrojos? Y cuando usted hace un análisis de toda esta palabra, un análisis objetivo, profundo, pidiéndole a Dios de la dirección, encontramos que los espinos y los abrojos tienen un significado muy increíble. Y yo se lo leo, yo le puse allí, que cuando en la vida, cuando la tierra produce los espinos, los abrojos o los cardos, significa que la cosecha, y voy a ser muy particular en decir, de tu vida o mi vida, significa que la cosecha en mi vida o en su vida, en su porvenir, serán aguijones para tu vida y para tu alma. Serán aguijones para tu vida y para tu alma. Eso significan los espinos y los abrojos. Cuando usted escarba, cuando usted mira las palabras, espinos, cardos, abrojos, y vemos el resultado en conclusión, y luego le voy a ampliar un poquito más acerca de los espinos y los abrojos, que nuestra cosecha o la cosecha serán aguijones para nuestra vida. Entonces Dios le dice a Adán, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora fíjese que hay una cosa bien interesante en la palabra, que con todo lo que vamos a ver, con todo lo que vamos a estudiar, yo asumo mi interpretación personal, mi exégesis personal, es que no solamente Dios le estaba hablando, diciéndole a Adán acerca de que ese cultivo, que esa tierra literal, le iba a producir abrojos y espinos, sino que también le estaba hablando de una manera espiritual. ¿Y por qué dice eso, hermana? Mira, por lo que vamos a ver a continuación. Porque, ¿qué más dice la Biblia acerca de los espinos y los abrojos? ¿Qué más nos interpreta la Biblia acerca de este punto? Que es muy, muy interesante. Pero en conclusión quiero decir, en cuanto al concepto que le acabo de dar de espinos y abrojos, es que lo que nos va a producir va a ser dolor y sufrimiento, y por ende una maldición. ¿Y por qué, hermana? Miren, no se me asusten, hermano, ¿verdad? Porque la vez pasada recibí ahí el mensaje, usted está mandando al infierno a todo el mundo, ¿verdad? Yo no estoy mandando a nadie al infierno. Estamos haciendo un estudio de esta palabra. Entonces vamos a ver qué más dice la palabra acerca de los espinos, de los abrojos. ¿Qué es los espinos, los abrojos? Quiero que vaya conmigo a Hebreos.
Hebreos 6, del 4 en adelante. Hebreos 6, del 4 en adelante. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, los que una vez fueron iluminados son aquellos que recibieron la palabra de Dios, que conocen a Dios, que fueron iluminados, y gustaron del don celestial, la salvación, y fueron hechos, ¿qué, hermanos? Partícipes del Espíritu Santo. 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y oiga acá, y recayeron. Paro ahí. Paremos un rato en esa palabra. Y recayeron. Estamos hablando de creyentes, conocieron a Dios, sintieron al Espíritu Santo, fueron iluminados referente a la salvación, pero dice recayeron. ¿Y a qué se refiere esa palabra recayeron, hermanos? Significa allá en Lucas 8:4, alguien que me busque por favor Lucas 8:4, por favor búsqueme Lucas 8:4, o lo busco yo quizá. Dice, ¿okay? Juntándose una gran multitud y los 8:14, perdón, Lucas 8:14. Sería la que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, ¿okay? Pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Ok, yéndose, dice la palabra en Lucas, yéndose, es decir, apartándose de Cristo. Y esta palabra donde dice recayeron, déjenme buscar acá en el 6, y asimismo gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra. Y en el 6 recayeron, es decir, se fueron. Después de haber sido iluminados, después de haber sido instruidos, y dice la palabra recayeron, es decir, se fueron. En Lucas la palabra es y yéndose, es decir, apartándose de Cristo. Y recayeron. Nosotros podemos estar aquí presentes, pero tal vez caídos, hermano. ¿Me entiende? ¿Me comprende? Me doy a entender que podemos estar en una iglesia, pero apartados de Cristo. Podemos estar 24/7 en la iglesia, pero apartados de Cristo. Entonces, nos fuimos de Cristo. No permanecimos en Dios. No permanecimos en Cristo. Continúo. Recayeron, dice, y asimismo gustaron de la buena palabra. Miren cómo le llama la palabra. Y gustaron de la buena palabra. Pues la palabra es la semilla. Y miren qué cosa más maravillosa. Y los poderes del siglo venidero. No voy a explicar eso ahí. Un día, primero Dios les explico todo lo que eso significa. Y luego dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y oiga, mire la analogía que el autor nos presenta acá. Porque la tierra, ¿quién es la tierra? El hombre. Porque la tierra que bebe la lluvia, ¿quién es la lluvia? La palabra de Dios. La tierra, el hombre, la lluvia, la palabra de Dios que es expuesta, que nosotros recibimos cada vez que sintonizamos alguna palabra, alguna sermón. Y dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. Paro ahí, hermanos. ¿Cuántas veces recibimos sermones aquí? Si solo paramos el día sábado y lunes, jueves, y no paramos, hermano. No paramos. Así que el que se quiere nutrir se va a nutrir. El que quiere recibir esa lluvia que muchas veces es mandada,
la va a recibir, y el que no, no. El que no quiere, no quiere. ¿Verdad? Entonces luego dice que muchas veces cae sobre ella, mire, y produce hierba provechosa, porque todo lo que Dios hace es bueno, y todo lo que debería de surgir en nosotros debería de ser bueno. Esa hierba provechosa, si nos está comparando la palabra, la tierra, con el ser humano, significa que nosotros que recibimos la palabra de Dios debemos de producir hierba provechosa, llámese hierba provechosa a todo aquello que viene del Padre eterno, aquel fruto del Espíritu, aquellas cosas buenas que vienen de Dios. Esa es la hierba provechosa. Pero también dice hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada. ¿Y por quiénes somos labrados nosotros, hermanos? Por el Padre, ¿verdad? Y luego sigue la palabra. ¿Qué recibe? Por las cuales es labrada. Recibe bendición de Dios. Aquello que estamos en lo que estamos, recibiremos bendición de Dios. Y no lo que recibimos ahora en el presente, sino lo que recibiremos en el futuro, que es una vida eterna con nuestro Dios. La bendición de Dios, porque muchas veces entendemos bendición de Dios como que fuera algo liviano. La bendición de Dios es que Dios me dé los alimentos todos los días. Que la bendición de Dios es que guarde a mis hijos o a mis hijas de los problemas. Nosotros vemos bendición a eso, pero realmente la bendición, hermanos, es la salvación eterna. Esa es la verdadera bendición. Que probablemente en este momento tal vez no comprendamos a cabalidad cómo es esa salvación completa, el estar frente a Dios con cuerpos glorificados. Tal vez no lo entendamos, y nosotros solo entendemos acá que Dios bendición es tener 10,000 pesos en la bolsa, no tener ninguna enfermedad, tener la familia, carros, zapatos, vestidos, viajes y todo lo demás. Y esa es la gran bendición que nosotros podemos por el momento decir, ¡ay, qué gran bendición! No, hermanos, bendición es llegar un día, escuchar trompeta y estar frente a frente con Dios. Amén. Y luego dice en el 8, póngale cuidado a este verso. Pero la que produce, ojo hermanos, ojo, pero la que produce espinos y abrojos, ¿qué dice, hermano? Ayúdenme. Es reprobada. Paremos un ratito allí. Digo, Padre, pero ¿cómo es posible que los que estamos escuchando y sintonizando la palabra y leyendo tu palabra, vengamos a dar espinos y abrojos? ¿Cómo es posible? Y ahí vamos a ver la respuesta. Ya vamos a ver la respuesta. Pero nosotros, hermanos, no estamos destinados a producir ni espinos, ni abrojos, ni cardos. Pero dice, y acuérdese que venimos de la tierra, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces es que cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos que por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero ¿cuál qué? Pero ¿cuál qué? La tierra. Entonces pongámosle ahí, pero la tierra que produce espinos, o sea, el hombre que produce espinos y abrojos, ¿qué es? Reprobada. Esa tierra es reprobada. ¿Y qué más dice, hermanos? Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. ¿Cuántas veces no hemos leído, los que estudiamos la palabra, esa expresión, el hacha está puesta? Arrepentíos, porque el hacha está puesta. Y el único destino, yo estoy parafraseando, que tiene
ese árbol o esa planta o ese abrojo es ser quemada. Porque qué cosa provechosa puede ser el abrojo, los espinos y los cardos. Lo único que sirve, y dice la historia, es para combustible, para ser quemadas. Así dice la palabra, para ser quemada. Entonces, eso de ser reprobado es que es una cosa tan profunda, hermanos. Está próxima a ser maldecida. Es decir, y esta palabra maldecida en griego dice katara, que significa execración, imprecación, maldecir. Es decir, es ser anatemizada. Es decir, se vuelve un anatema. Es lo que he venido predicando en las anteriores. Que se vuelven anatemas, aunque estemos presentes en el culto, pero si estamos dando cardos y abrojos, no servimos de nada, hermanos. Y usted puede venir con una Biblia de 3 metros, gigante, súper gigante, extra large, pero si no está produciendo hierba provechosa, hermanos, no lo digo yo, usted lo ha leído conmigo, dice que está próxima a ser maldecida. Y su fin es el ser quemado. ¿Y cuántos sabemos que el ser quemado se está refiriendo al infierno? Ay, no sé, hermana, mire, eso puede ser una parábola. Bueno, usted interprételo como usted quiera. Déle como usted quiera la interpretación. Pero sabemos que lo que hemos leído en la palabra, cuando habla de ser quemado, se está refiriendo a un destino que es el infierno. Y Dios y Jesús lo dice claramente, habla del infierno claramente. Entonces, esa palabra maldecida significa execración, significa ser maldecida, significa ser anatemizada. Entonces Dios verá esa tierra. No, hombre, si esta tierra no me sirve, pues no me está produciendo nada. Si solo abrojos, espinos y cardos. Y yo siempre digo, hermanos, reflexionemos lo que estamos haciendo como creyentes. Reflexionemos nuestra vida espiritual. ¿Qué está pasando con nuestra vida espiritual? ¿Qué estoy produciendo yo en mi vida espiritual? Tener dinero no es sinónimo de estar bendecido. Tener una casa no es sinónimo de estar bendecido. Tener un trabajo, sí, gloria a Dios por el trabajo, te solventa muchos problemas. Pero eso no es sinónimo de ser bendecido, ni estar dando hierba provechosa. Y luego dice, y su fin es ser quemada, su destino el infierno. ¿Cuántas veces hemos oído, como repito, esa palabra? Ya el hacha está puesta. Pero también no solo esa palabra, sino, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Es decir, hay unas implicaciones, hermanos, que nosotros como creyentes, Dios espera de nosotros, de la tierra, digámosle así, hierba provechosa. No espinos y abrojos, sino una hierba que verdaderamente produzca algo provechoso. Pero ¿qué más podemos decir de los espinos y los abrojos? ¿Qué interpretación le da Jesús a esta palabra? Quiero que no se le olvide, por favor, lo que hemos estado estudiando de Hebreos, lo que vimos allá en Génesis, pero ahora vamos a la interpretación. En el verso 7 voy a hacer no collage, sino más bien voy a unir los 3 versículos de los evangelios sinópticos para ver qué más información me da la palabra acerca de esta parábola. Y dice en Marcos 13:17, y mire qué interesante, todos
todos en esta, cuando está expresando la parábola, todos caen en versículo 7. Qué interesante. Mateo 13:7, Marcos 4:7, Lucas 8:7. Pero en Mateo 13:7 dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Voy con Marcos 4:7. Y los espinos crecieron, no lo busque, póngame atención, y la ahogaron y no dio fruto, dice en Marcos 4:7, Lucas 8:7, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Entonces, en otras palabras, cuando dice y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto, los espinos nacieron juntamente con ella, significa que van a haber cosas en nuestra vida que van a nacer y a crecer junto con la palabra de Dios, junto con esa semilla buena, porque dice que nacieron los espinos, crecieron los espinos y ahogaron la palabra y se hizo infructuosa, no dio fruto que Dios estaba esperando. No dio fruto. Ahora, vengámonos un momentito a nosotros, a cada uno de nosotros. ¿Vamos a permitir que los espinos y los abrojos crezcan? ¿Le vamos a dar prioridad a los espinos y a los abrojos en nuestra vida? Ya vamos a ver qué son. ¿O le vamos a dar prioridad a esa semilla buena que el sembrador fue a depositar? Yo no quiero poner muchos ejemplos aquí. Quiero que cada quien escuche y reflexione sobre la palabra que estoy exponiendo en esta hora. Que vaya y estudie la palabra que estoy exponiendo en este momento. Y luego dice, yo le he puesto acá en mis apuntes, ¿con qué se va a quedar usted? ¿Con los espinos, los abrojos y los cardos? ¿O con la semilla que Dios ha sembrado? ¿Con qué se va a quedar? Reflexionemos. Acuérdese que los espinos nacen y crecen, y si dejamos, van a ahogar la semilla o la palabra de Dios en nuestra vida. Y entonces, hermana Miriam, ¿qué significa todo eso, hermana Miriam? Vámonos, hermanos, aquí a la interpretación. Voy a dar las 3 interpretaciones de los 3 libros, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Mateo dice 23, 13, 22. ¿Lo quiere buscar o se lo leo de una vez? Lo leemos de una vez. Dice Mateo 13, 22. Oyen o sea, los que fueron sembrados, la palabra o la semilla que fue sembrada entre espinos, dice que oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. ¿Y qué dice? Se hace infructuosa. Entonces, hermana, ¿qué son los espinos? ¿Qué son los abrojos? Es el afán de este siglo, es el engaño de las riquezas que ahogan la semilla que nosotros venimos a sembrar en este lugar. Y dice Marcos 4, del 18 al 19, siempre refiriéndose a aquella semilla que fue sembrada entre espinos. Pero los afanes de este siglo, mire, Mateo le dice afán de este siglo, singular. Pero Marcos le dice, pero los afanes de este siglo, plurales. ¿Cuántos afanes tenemos en nuestra vida que no nos permiten crecer espiritualmente? Los afanes de este siglo y el engaño, oiga otra vez, factor común con Mateo, el engaño de las riquezas, y Marcos le agrega algo más, y las codicias de otras cosas entran. ¿A dónde entran? En el corazón, y la ahogan la palabra y la hace infructuosa. Le va añadiendo otras cosas más
dice el afán de la vida, el engaño de la riqueza. Marcos le dice afanes de este siglo, engaño de la riqueza, codicias de otras cosas que entran en nuestro corazón, codicias. Y hermanos, ¿qué fue lo que hizo que Eva pecara? No dice que fue y vio y fue el fruto codiciable a sus ojos. Oh, hermanos, esa palabra codicias, tengámosle cuidado. No es nada sencillo. Ay, como quisiera un carro. No, estamos hablando de cosas sencillas y triviales como esas, codicias como esas. Ay, quisiera tener el marido de mi vecina. No, hermanos, son cosillas triviales. Pecados sí son pecados, pero hay cosas, codicias en nuestra alma, hermanos, que wow, nos mandan al infierno, hermanos. Ay, hermano, usted ha venido bien pentecostal ahora. Pues mire, mejor pentecostal y bien lista para irme con Cristo que estar fría, hermanos, o tibia, y que Dios me diga, te vomitaré de mi boca. Usted lo está leyendo, no me lo estoy inventando. Entonces luego dice, esas codicias, ojo con esa palabra, codicias, porque eso fue, la codicia fue lo que hizo que Eva comiera del fruto. Ay, qué bonito el fruto. Hizo caso a la serpiente. Examinemos nuestro corazón. ¿Cuántas codicias hay en nuestro corazón? No, hermana, si yo soy, mire, super espíritu flautica, casi vuelo. ¿Ya? Y el corazón lleno de codicias en nuestra vida, lleno de afanes. Cuando a veces a uno le dice, ¿cómo estás vos por aquí? Mira, trabajando como el burro, trabajando como negro, dice uno, ¿verdad? O sea, de sol a sol y con 5 centavos de sueldo, ¿me entiendes? Mire, yo una vez dije, no, dije yo, tan penqueado en el trabajo para 3 pesos de sueldo. No crean que los docentes ganan una gran cantidad de dinero. Y a veces estamos ahí por amor a la vocación, no por otra cosa. Por amor. No es porque nos pagan miles de dólares. Mira el gran pleitazo que tiene esta señora. Y va a la quitar, hermano, sinceramente. Esta señora es mala. Manda. Me la carta se ve. Sí, para que se vieran, hermano, que está muy serio, muy así, muy tenso, como que vamos a salir ahí, vamos a linchar, hermano, mira. Entonces, luego dice Lucas 8:14. Estos son los que oyen, dice, la palabra de Dios, pero oyéndose se apartaron de Cristo. Y no nos equivoquemos, a veces podemos estar aquí y apartados de Cristo. Este es el club social donde yo vengo a saludar a fulanito y lo vengo a ver. Y si me gusta el mono, ay, qué bonito, lo voy a ver de vez en cuando. Ay, qué bien, el club social club. Esto no es un club social, hermanos. Aquí venimos a ser nutridos de la palabra de Dios. Amén. Para crecer espiritualmente, no para ir a buscar ni esposo, ni novio, ni novia, ni a ser famosos tampoco. Y luego dice, pero oyéndose son ahogados. Y aquí Lucas es bien explícito, que los que oyen la palabra, refiriéndose a las personas que conocieron a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, pero oyéndose son ahogados por los afanes, factor común, y las riquezas, y otro, y las placeres de la vida. ¿Y qué dice? Y no llevan fruto. Entonces, si no llevan fruto, ¿qué produjeron? Puros espinos, cardos y abrojos. ¿Y qué pasa cuando la palabra dice, no lo dice Miriam, la palabra dice que el que no produce cosa buena, que el que produce abrojos y espinos, a pesar de recibir la lluvia muchas veces, dice que está destinada, pronta a ser maldecida y quemada. Lo digo yo, lo dice la palabra. Vuelvo y repito, lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra.
Entonces esto de ser creyente, hijo de Dios, no es de cualquier cosa. Ay, voy a ir, mira, hoy ya me hice cristiano, hoy ya no adoro a Buda, ni tampoco hago yoga, ni tampoco me pongo ahí a la Hakuna Matata. No, mira, hoy cristiana soy, ahí donde el hermano Giovanni estoy ahora. Sí, pero ¿y el fruto? ¿Dónde está el fruto? Entonces hay cosas. ¿Cuáles son los espinos? ¿Cuáles son esos espinos? El afán. Los afanes que tenemos, hermanos. Mire, si hay algo por lo que yo no quisiera salirme de este país, es porque si voy a otro país me va a tocar afanarme. Es que la vida, el factor común en otros países es eso: trabajo en la mañana, trabajo en la tarde, trabajo en la noche, trabajo allá en la medianoche, si me queda tiempo, sigo trabajando. Puro afán, hermanos. Puro afán. Y el trabajo, no es que necesito hacer esto. Y toda la vida en un gran estrés por el afán, porque quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No, espérate, oye, después te voy a llamar. Ahorita tengo que ir a hacer esto. Y un gran afán, hermanos. Y nunca nos ponemos a pensar, Dios mío, ¿qué quieres de mi vida? Porque es un afán. Y Dios, Jesús, habla acerca del afán. No os afanéis. Mira los niños del campo, no andan ahí comprando allá la lichu, zapatos ni vestidos. Si nosotros somos más que todas las mujeres, ¿verdad? Somos las vanidositas. También hay hombres que son bien vanidosos. Y que cuando vemos a otra mujer, los mismos zapatos traen. ¿A usted qué le importa? Por ahí dijo el pastor, what's the matter? Pues sí, ¿cuál es el problema? Pues no, pero hay una hermanita, vea, 10,000 pares de zapatos y solo 2 pies tiene, hermanita. Y mire, gracias a Dios que los tiene. Un derecho y un izquierdo, menos que los dos sean izquierdos, pues ya no baila bien. Y aquella gran afán, ¿verdad? Ay, yo tengo que trabajar, mire, yo quiero que los zapatos que le vi a la mujer aquella. Ay, mira, la secretaria, ay, unos zapatos, yo quiero otro igual, mejor. De Carolina Herrera. De Cristian Dios. No nos basta, hermanos, tener un trabajo tranquilo, poder, así como dice el proverbista, ¿verdad? Mira, no quiero que me des riqueza, pues tampoco me des pobreza, ¿verdad? No voy a hacer que te niegue y blasfeme contra ti. Basta con lo que tenemos, compramos la comida, los zapatos, ya todo. No hay problema, pues. Hay hermanas que no tengo carro. Y entonces uno tiene que trabajar, hermana. Mire, si uno tiene que disfrutar las vacaciones, hay que ahorrar y hay que trabajar y mátese su afán, pues. Que le dio un infarto de tanto afán. Deje que sus hijos crezcan sin su presencia, que es lo peor de todo. Tenemos sociedades que crecen con el televisor, peor, no, con el puro celular, hermano, con YouTube crecen, con Netflix, con Free Fire crecen. Porque papá y mamá están tan afanados, vea, no, hay que sacar el pisto, niña, porque no de acuerde, hay que mantener el estatus. Si vivimos aquí, hermano, aquí en la necesidad de Chavo. Sí. Y luego, dice las riquezas. Ya veo cómo describe las riquezas. El engaño de las riquezas. Entonces, vean, hermanos, verdad que todos queremos ser ricos, hermanos. Todos queremos tener dinero. Que cuando la gente nos vea, no, pero no te preocupes, aquí invito yo. Pues si es bonito decirle, espérate, yo voy a pagar. Sacar el cash, vean, no, en la tarjeta de endeudamiento. No que el pito sea suyo. El engaño de las riquezas. Todo el mundo quiere ser rico. Todo el mundo quiere tener todo. Carro Hawái.
Modelo último. El engaño de las riquezas. Y miren, hermanas y hermanos, cuidado con las amistades finuchis que nosotros tenemos. Cuidado con esas amistades. ¿Sabe por qué? Porque ellos nos van a engañar y después nosotros vamos a querer ser como ellos. Vivimos en la vecindad del Chavo y nos estamos codeando con gente de allá de la Gran Villa, ¿verdad? No se puede, pues. Ubiquémonos, hermanos. Y entonces, por casualidad nos encontramos a un amigo que vive allá en la Gran Villa del Pando, ¿verdad? Y yo vivo en la vecindad del Chavo, pero como queremos ser igualados, el engaño de las riquezas. Entonces ya cuando llego a la vecindad del Chavo, ya no quiero, ay, me da pena, ay, mire dónde vivo, ay, la gran angustia de dónde vivo, ¿verdad? Y suda y se estresa, y le da soponcio, le da de todo, hermano, porque no tiene la riqueza que la niña fulanita tiene. Aquella con la que se besa, hola niña, ¿qué tal? Mira el carro que ando, a mí qué me interesa el carro que anda, hermano. Seamos nosotros, pues, vivamos, seamos nosotros mismos. ¿Qué importa si tenemos o no tenemos lo suficiente o las grandes cantidades de dinero en nuestra bolsa? Sepamos que somos hijos de Dios y eso vale más que todas las riquezas del mundo. Amén. ¿Cuál es la agüita? Pues, la autoestima toda baja. Ay, no vivo allá en la Gran Villa del Pando. Mire dónde vivo, Padre. Usted es un Dios de poder. Usted tiene la riqueza, es dueño de todo el oro y la plata. Sí, hermano, sí, es dueño de todo. Amén. Pero no vivimos en la Gran Villa del Pando. Y mire cosa más dura, no lo digo yo, lo digo la palabra. Qué difícil será que un rico entre al reino de los cielos. Palabras de Jesucristo, hermanos. Sí, amén. Entonces dice el engaño de las riquezas. Y luego dice, y las codicias de otras cosas. ¿Qué otras cosas estamos codiciando? Y hablamos de eso, ¿verdad? Aquellas cosas que codiciamos. Pero luego dice, entra en el corazón, no la palabra, los afanes, las riquezas. ¿Y qué dice? Los placeres de la vida. Para un hombre, uno de los placeres de la vida, o sea, el sueño del hombre es un harén. ¿Verdad? Ese es el sueño, los placeres de la vida. Ay, yo quisiera tener como 5. Y ahí en la película usted lo puede ver. Y bueno, yo conocí también a personas que ahí hicieron su cuarteto, su quinteto y su sexteto, ¿verdad? Los placeres de la vida, de la carne. Y ese es el sueño del hombre. Tener 50,000 mujeres y que la mujercita, ¿qué tal, mi amor? ¿Verdad? Que la esposa llegue, ¿verdad? Es con las 50,000 mujeres, los placeres de la vida. Y que la esposita, que vas a querer huevitos fritos. Vas a querer tus frijolitos fritos. Hermano, ¿qué mujer va a decir? Ay, vas a querer tus huevitos que sabido que tiene como 50,000 mujeres. Pero el hombre sí piensa. También hay mujeres. Sus placeres de la vida, anda con uno, salta para el otro, para el otro, para el otro. Y con todos ellos se acuesta. Los placeres de la vida. Otros placeres de la vida. Entiéndase la seña, no hay ninguna mala seña. Cerveza, la cerveza. Después ya no es cerveza. Después es la coca. Pasé por ahí, por un rincón de la vecindad del Chavo. Y en uno de esos rinconcitos hay un asientito. Y entonces de repente, ¿verdad? Era de mañana, es decir, eran las 6:30 de la mañana. Estaba la persona, ¿verdad? Ahí estaba sentadito y cuando yo pasé,
marihuana. Aquí voy a amanecer la marihuana, yo también, ellos están de mañana y sin desayunar. Bueno, y esperando ya el busito, pues sí, que voy a bus, pero puro bus. Patineta. Pues sí, es más cómodo, no gasta gasolina y es ¿cómo es? Ecológico. Y de repente, bueno, yo sabía pues que era marihuana, así como digo, no engaña. Sí. Y entonces, bueno, ya esperando el bus, y de repente volteo a ver allá esa sillita donde está, ¿verdad? La Universidad de Chile. Y entonces veo a la persona, ya no haciéndole así, ¿no? No, hombre, hermano. Y después, hermano, o sea, lo veo manejando, y digo, Dios mío, bien marihuanado, encocainado y manejando. Pero esos son los placeres de la vida. He oído a muchos decir, hey, no nos vamos a ir a gozar a la fiesta. Y después con una gran coma. Estuvo buena, veamos. Ay, no me hables que me duele la cabeza. Y eso es placer, hermano. Acabar con una gran goma después de marihuanarse, echarse la gran cocaína, la piedra y todo lo que tenga encima, ¿no? A eso se le llama placer. El mundo le llama placer a eso. Y yo no sé, yo pudiera mencionar una cantidad de placeres, pero aquí nos vamos a quedar hasta las 10 de la noche. Vamos a vivir los placeres de la vida. Entonces, pero lo más difícil de todo esto es que dice, y no llevan fruto. Qué terrible estar en una iglesia que nos prediquen la palabra tantísimas veces y que a la hora de las horas no llevemos fruto, hermano. Que puro pino, abrojos y cardos. ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! Y mucha gente puede decir, ay, es que a mí no me gusta cómo predica la hermana Miriam. No, a mí no me metan la culpa. La culpa es suya. Porque usted no quiso escuchar la palabra de Dios como debe de ser. Ay, no, es que hoy va a llegar un invitado especial. Ay, es que si no nos predican de que Dios nos va a bendecir, no, ese culto está feo. Es que esta vida, hermanos, es para crecer espiritualmente. Lo demás viene por añadidura. Amén. Y entonces, ahora entendemos qué significa para el creyente producir espinos y abrojos, y déjenme ampliar aquel concepto de los espinos, de los cardos, de los abrojos, y se lo amplío de esta manera. Se lo digo después de haber estudiado esas palabras, el mensaje que hay debajo de la letra, y es que le he puesto así, yo lo escribí en mis anotaciones, y dice que en tu caminar por este desierto, porque esta vida es un desierto, hermanos, este mundo es un desierto, por este mundo estén enfocados en las riquezas, en las cosas de este mundo. Cuando estamos enfocados en eso, nuestra cosecha, lo que tendremos a la hora de la siega, serán aguijones en tu alma y en este templo, en su cuerpo. Si su mirada está en la riqueza, en los placeres de este mundo, si su mirada está en los afanes de este mundo y en las codicias de este mundo, lo que va a cegar a la hora de la siega, a la hora que Dios reclame el fruto, lo que va a tener son puros aguijones, y eso se refiere sufrimiento, y eso se refiere un destino llamado infierno.
Ay, eso creo que no puede servirle, crea lo que usted quiera. Perdone que sea tan pedante, me da igual. Me mandaron a predicar la palabra. Es que mire, hermano, nosotros aquí somos bautistas. Está bueno, yo también, hasta la tambora soy bautista yo, hermano. Pero sobre todas las cosas, quiero saber la verdad. Para poder crecer y ser libre en Cristo Jesús. Porque la verdad los hará libres. Entonces llámese aguijones al sufrimiento, a la maldición que dice allá en Hebreos. Y que nuestro final, que al final obtendremos, que estaremos prontos a ser quemados, dice la palabra. Entonces, hermanos, me podrá decir, hermana, ¿y por qué ese final tan feo? Simple, porque amaste más al mundo y a todas sus cosas que a Dios. Termino con este pasaje. No se preocupe, hermano, ya vamos a terminar. Primera de Juan, con eso voy terminando. Después de primera, segunda Pedro, entramos con Juan. Santiago, primera de Pedro, segunda y entramos a Juan. En primera de Juan, 2:15 al 17, y esto ya lo hemos estudiado, yo ya se lo prediqué también. 15 dice de la siguiente manera: no améis, ojo, ¿es una sugerencia o es una orden? Una orden. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, aleluya. Denle un aplauso a nuestro Padre, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces me pregunta alguien, mire, ¿y por qué este destino tan terrible? Simple y sencillamente porque amaste más las cosas del mundo. Y como las cosas del mundo, y en las cosas del mundo no está el amor del Padre, produjiste simple y sencillamente espinos, abrojos y cardos. De manera, amados hermanos, que yo hago la última pregunta y con eso termino. ¿A qué le va a dar prioridad? ¿A los espinos, a los abrojos, a las riquezas, los placeres, codicias y afanes de este mundo? ¿O a la palabra del Dios Todopoderoso que nos hace crecer para salvación o vida eterna? Ahí le dejo la pregunta. El que tiene oídos para oír, que oiga. Padre, gracias. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias por predicar tu palabra, por permitirnos escuchar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Gracias por exhortarnos, por enseñarnos, Padre, por edificar nuestras vidas. Jesús, que en esta mañana tu palabra dé fruto al 100% en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos a producir esa hierba provechosa que tú anhelas de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pero yo en esta hora, papá, también te suplico por aquellas peticiones que tu pueblo te presenta cotidianamente, por esos familiares que están enfermos, que seas tú obrando, sanando esos cuerpos en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo toque esos cuerpos, Padre, porque tú llevaste todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y nosotros, Jesús, descansamos en ti, porque tú eres nuestro refugio, nuestro descanso, y podemos confiar que tú harás la obra. Gracias, Padre.
Gracias, Jesús. A ti sea la gloria y la honra. Gracias, en el nombre de Jesús. Hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos.